televidentes, bienvenidos a El Mirador Noticias. Los titulares de hoy, 11 de septiembre a las 10:30 de la mañana son: ¿qué nos pasó, Chilito? Todo esto tiene sentido al entender el contexto internacional, la Guerra Fría. Después del término de la Segunda Guerra Mundial y la derrota de Alemania, quedaron dos superpotencias, el gran Estados Unidos y la fuerte Unión Soviética. Lo único en común entre ambos era el enemigo. Pero luego de 1945 formaron dos extremos ideológicos, el liberalismo y el marxismo, más conocido como el mundo bipolar, en donde el resto tiene que aliarse sí o sí a uno de estos dos países, ya sea por un fin económico o por un fin político. Chile, antes de la llegada de El Salvador, no tenía problema alguno en sus relaciones diplomáticas internacionales, por su calidad liberal. Sin embargo, al ser Allende escogido democráticamente como el primer presidente marxista de la historia, el trato con los exteriores fue muy distinto, y aún más con la élite de nuestro país. La crisis social ha dejado a miles de desempleados, y a los que todavía mantienen su trabajo no pueden acceder a los bienes de consumo, que son nuestras necesidades básicas, por el desabastecimiento, el cual es provocado por los empresarios que, al no tener la afinidad ideológica con el gobierno, hacen que la población sea la más afectada, provocando un descontento social. Ahora bien, hablando desde la arista económica, los privados y su economía de mercado han hecho que los precios suban a montos inaccesibles para los habitantes de nuestro país, fenómeno conocido como la inflación, que ha sido el fantasma de Chile en estos últimos 3 años del gobierno de Salvador Allende. Por último, el ámbito político. La oposición adhiere más fuerzas gracias a la amenaza militar. Incluso se especula un supuesto golpe de Estado y la futura caída del gobierno de Allende. Vialcol es varias veces más poderoso que el alcohol y es el único que no provoca ardor. Vialcol desinfecta mejor, sin dolor. Un momento. Tenemos un móvil en vivo y en directo con un trabajador del área de obras públicas desde la comodidad de su hogar. Estimado, ¿cuál es su nombre? Buenos días, señorita. Mi nombre es Carlos Toro. Don Carlos, cuénteme, ¿qué opinas sobre la crisis económica, política y social que está atravesando el país? Debo decir que el presidente Allende no se preocupa por el pueblo que juró proteger. Juró que arreglaría las cosas para el pueblo, pero lo único que hace es hundirnos más en la miseria. Puro que manda comunicados, pero nada concreto. El pueblo de Chile espera que el presidente se ponga bien su banda y arregle esta chacra que está dejando. En otro lado de la capital nos encontramos con un cadete del ejército. Escuchemos. La presidencia de Allende, desde el principio, venía mal profetizada. Se sabía que con sus ideas al orden y para sobrellevar las calamidades despilfarradas por la ideología del demonio. ¿Perdón? Bueno, inesperadamente nos ha llamado el presidente Allende desde La Moneda. Por favor, atento a lo que va a decir. Seguramente esta será la última oportunidad en que pueda dirigirme a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Mortales de Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura, sino decepción. Ayer, 4 hombres me apoyaban y hoy están en mi contra. El golpe de Estado no detendrá la sangre marxista que corre en las venas de este país. Superarán otros hombres este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Venceremos. Bueno, este fue un fragmento de un noticiero justo en el instante del golpe. Ahora tenemos en directo a Alicia Corrotea, una gran historiadora contemporánea.
Gracias por contactarme para realizar esta entrevista en vivo. Primero que todo, tengo que decir que considero fantástica la emisión del fragmento anterior, ya que actualmente, 2017, estamos a una semana de las elecciones primarias, y lo expuesto sin duda ayuda a comprender parte del presente y establecer diferencias entre ambas épocas. Esto va dirigido a los jóvenes, para fomentar la cultura cívica. Bueno, la crisis del gobierno de Allende, tanto política, económica y social, nació de una base que explica 1000 factores, la Guerra Fría. Los protagonistas, como se dijo en el reportaje, eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Ya al nombrarlos se establece una diferencia ideológica enorme. Imagínense la tensión a la cual estaba sometida el mundo, que duró casi medio siglo. Con respecto a nuestro país, la llegada de Allende a la moneda fue un hito inesperado e impactante a la vez. ¿Quién diría que Chile, un país con influencia nula a nivel mundial, tendría al primer presidente marxista escogido democráticamente? Inexplicable dirían algunos, asombroso dirían otros. Yo solo me limito a contar lo que es parte de la historia. Refiriéndome de lleno a la crisis del gobierno del Chicho, desde la arista social es increíble cómo la energía de ese pueblo que gritaba venceremos terminó en una profunda decepción. Trabajadores, mujeres, campesinos y todo aquel que formara parte de la ciudadanía, que nunca fue tomada en cuenta a lo largo de la historia, por fin se sentían parte de algo, pero todo se vio opacado por la oposición. Si se dan cuenta, el obrero entrevistado no respondió a la pregunta, sino que habló resentido y decepcionado sobre Allende. Lo peor de todo es que no fue culpa de Salvador, sino de la derecha latente, que estuvo detrás de él durante los años de estadía en la Casa de Gobierno. Paréntesis. ¿Cómo me gustaría ver hoy tanto entusiasmo del pueblo para querer progresar y como colectivo llegar a algo mejor? Es verdad, las instancias no son las mismas, pero hubiese sido reconfortante ver el espíritu y el interés de los ciudadanos en el ámbito político. ¿Por qué lo digo? Porque en la actualidad no es así. Volviendo al tema, las expectativas de la gente se vieron opacadas por la oposición. El dominio de los empresarios y los liberales fue creciendo cada vez más. Claro ejemplo es el desabastecimiento que había en la época, en donde las necesidades básicas de las personas se vieron acomplejadas. Y entrando al ámbito económico, otro aspecto de la derecha fue la inflación, la subida desmedida de los precios. Recordemos, economía de mercado, el mercado se autorregula, pero se autorregula para su beneficio. A ver, uniendo el pasado con el presente, podríamos usar a Venezuela para entender el tema del desabastecimiento y la inflación. En esas condiciones se encontraba Chile. Pensar que la crisis del gobierno de Allende terminó de la peor forma, refiriéndome al golpe, solo por tener distintas formas de ver y de dar solución al mundo. Es increíble cómo el pensamiento político puede llegar a ser tan macabro, violento y dogmático, al no tratar de entender el pensar del otro, y a la vez al no dejar que la persona de al lado surja y gracias a su aporte, el país progrese. Para finalizar, todo este análisis tiene un porqué. La historia es igual al pasado por el presente, como dijo un profesor, y nos llama a no cometer los mismos errores otra vez. Soy Alicia Corrotea y fue un gusto haber aportado con mi perspectiva al programa. Muchas gracias.